Muy buenas noches, amigos de todo el Perú. Soy Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa El Pueblo Quiere Saber. El programa donde usted, el pueblo, sabrá todo lo que otros le niegan el derecho a saber. Esta noche está con nosotros el doctor Mario Castillo Freire, al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hace una semana exactamente estuviste en el programa y estábamos hablando y debatiendo sobre la enorme y gran crisis política que tiene el país. Recuerdo que en la anterior ocasión habíamos dicho que nos íbamos a reunir hoy día para evaluar cómo había evolucionado la crisis y hacíamos votos porque la crisis se hubiese superado. ¿Tú crees que en esta semana que ha pasado, la crisis ha menguado, se ha mantenido o ha seguido su curso? Sí, yo creo que la crisis no ha menguado. La crisis se mantiene y se mantiene fundamentalmente debido a la actitud pasiva de los principales partidos políticos. Es decir, no solo veo una falta de reacción en el gobierno para salir de la propia crisis, sino también una falta de reacción en las principales fuerzas políticas, llámese el Partido Aprista, Partido Popular Cristiano, Acción Popular, para tener una capacidad de respuesta adecuada en torno a ella. Creo que se han pasado discutiendo para quién convoca la reunión de los tres, o dónde se reúnen, o a qué hora, o qué comen en la reunión. Ese es un problema accesorio. Lo principal sigue vigente y es precisamente la gobernabilidad del país. Ahora, yo justamente te iba a hacer esa tingencia, es decir, había habido una especie de reacción, tal vez no de los políticos, sino de los empresarios, pidiendo que los políticos más importantes del país, los políticos de la oposición, se reúnan para saber exactamente qué actitud tomar frente, digamos, a esta apoplejía del gobierno de Alejandro Toledo. Ha habido una especie de clima favorable a esta reunión, pero efectivamente la reunión, como bien dice Mario, no se ha realizado. Ahora, ¿qué podemos esperar los peruanos de esta reunión? Porque a fin de cuentas, aquí lo que estamos debatiendo es si Toledo se queda o se va. Eso es todo lo que se podría discutir. Efectivamente, yo pienso que la población no espera absolutamente nada de la reunión. Porque esta reunión básicamente es una reunión protocolar, de la cual no dudo que el comunicado oficial o la declaración conjunta será un respaldo absoluto pues al sistema democrático, a los principios constitucionales, es decir, un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera, cuestiones que constituyen lugares comunes, pero más allá de una invocación al presidente para que reformule su manera de actuar y tenga una capacidad de respuesta mayor, no creo que pase de nada. Y fundamentalmente creo que el problema está en que esa falta de sintonía que se le critica de una manera constante al presidente de la República, no es una falta de sintonía privativa a él, es una falta de sintonía de todos. Es decir, yo percibo como que la clase política va por un lado y la población va por otro. De tal manera que, por eso es que no tengo ninguna esperanza de lo que se discuta en esa reunión, por cuanto quienes participan en esa reunión, no porque sus partidos no sean representativos, no lo digo por eso, sino porque la posición que están asumiendo en relación a la crisis tiene una ausencia de representación absoluta, porque lo que están cuidando es la permanencia de un presidente de la República sobre el cual la población ya tomó una decisión hace tiempo. Pero eres muy blando con los partidos, porque el 0.2% cree que los partidos no tienen ninguna representatividad. Es decir, efectivamente los partidos no tienen ninguna representatividad. No, es que, digamos, como organizaciones debidamente constituidas, representan a sus afiliados, a sus simpatizantes. Eso no significa que esos tres partidos sean precisamente mayoritarios con relación a la opinión pública peruana. Definitivamente no lo son. Coyunturalmente alguno de ellos podría ganar una elección, no lo creo, pero podría ser, pero eventualmente si uno compara el apoyo propio de cada uno de esos partidos políticos, de los tres que se considera como principales, no representa un porcentaje mínimamente apreciable de la población electoral. Ahora, estamos ante un panorama en el cual hay un presidente que ya ha llegado prácticamente al error estadístico,
es decir, está en el 5% de aprobación en Lima y seguramente menos del 5% a nivel nacional, porque a nivel nacional su crisis de credibilidad y de popularidad es aún peor que en Lima. Y sin embargo está ahí y no, digamos, no cae como debería caer en cualquier parte del mundo un gobernante que tiene ese margen de error que lo sostiene en el poder. También está, por otro lado, como tú dices, la oposición, que no ata ni desata, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar ante esta crisis. Pero sin embargo, el gobierno está ahí, el Congreso está ahí y todo sigue ahí. Entonces yo me pregunto, y te pregunto a ti también, porque es la pregunta que se hacen los amigos que están viendo este programa, es si acaso no caerá Toledo porque al final en el sistema en el que estamos metidos da lo mismo que Toledo, que García, que Paniagua o que Lourdes Flores. O sea, es lo mismo. Como se dice, para ponerlo en términos coloquiales, es la misma chola con diferente calzón. Yo considero que tienes razón, fundamentalmente porque la oposición, a mi modo de ver, y creo, al modo de ver de la gran mayoría de la opinión pública, la oposición no se está comportando como oposición. Si nosotros nos detenemos a ver la relación oposición-gobierno, precisamente en relación a la crisis actual, creo yo que la oposición se ha convertido en el mejor aliado del gobierno. Y quien políticamente se convierte en el mejor aliado del gobierno, en cierta forma, cogobierna. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que se están convirtiendo? O sea, ¿por qué crees tú que han apostado a convertirse en el mejor aliado de un gobierno totalmente desacreditado y denostado por la opinión pública? Porque por alguna razón que desconozco, o por algunos miedos que ellos saben mejor que nadie en qué consisten, creo que la oposición ha tomado el criterio equivocado de principio a fin, en el sentido de considerar que cualquier cosa es peor a que Toledo siga gobernando. Es decir, apostamos 100% a que él continúe en el poder, porque tienen el equivocado concepto de que si él deja el poder por alguna razón, obviamente constitucional, se quiebra el sistema democrático. Lo que no comprenden es que han pasado a cogobernar contra la opinión pública. Es decir, el APRA, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y Perú Posible y el FIM, hoy yo no sé qué tan oposición y gobierno son respectivamente, en la medida que ante una situación muy concreta que significa la propia permanencia del presidente de la República en sus funciones, todos se comportan de una manera similar de espaldas a la opinión pública. ¿Cuál es la diferencia con respecto a este punto concreto en la actitud de cada uno de estos 5 partidos políticos? Simplemente ninguna, ninguna. Todos respaldan al presidente de la República. No importa lo que haga o deje de hacer o si no hace nada. Es un respaldo hasta ahora. No sé si en los próximos días continuará así, no lo sé, pero hasta ahora es un respaldo a fardo cerrado. Bueno, y entonces la gran pregunta que nos estamos haciendo todos es exactamente qué vamos a hacer. Es decir, si tenemos una oposición, ya vamos a decirlo con todas sus palabras, simplemente una oposición formal, no real, a un gobierno totalmente desacreditado como es el del presidente Toledo, que no hace absolutamente nada, y un país que evidentemente en el casi 95% de la población quiere otra cosa, ¿dónde vamos a encontrar la solución o por qué camino tiene que ir la solución para que el orden democrático, digamos, no se resienta o no se resienta de una manera pues catastrófica, pero que el país sea gobernado correctamente por una persona idónea, que es lo que todos anhelamos? Yo creo, Ricardo, que hay una solución que tal vez no se ha explorado lo suficiente hasta la semana anterior. Discúlpame, tú hablabas la semana pasada, estabas tú dando una solución, porque evidentemente este programa no tiene por objeto simplemente criticar y dejar la crítica volando, sino tiene el objeto de dar soluciones. Tú habías planteado una solución constitucional al tema preciso que nos convoca ahora. Yo he escuchado a lo largo de la semana que la misma solución que has dado tú en este programa ha comenzado a ser recogida por diversas figuras que ya la están, digamos, manejando.
¿es la misma o es algo más? Porque Bueno, aquí siempre vamos, por lo visto, más allá. Un poco más allá. Así es de lo que van los demás. Yo lo que consideraba, y lo dije en público en este programa la semana pasada, es que no solo se debía iniciar un proceso evidentemente constitucional para modificar el reglamento del Congreso de la República y los artículos pertinentes de la Constitución para que pudiera vacarse al presidente y que el Congreso acortara su mandato lo más posible y se convocara a un proceso lo más amplio de elecciones generales. Sin embargo, evidentemente este camino tropieza con un factor fundamental. ¿Qué es cuál? Que es el Congreso de la República. Es decir, el Congreso tendría que tomar esa decisión que de por sí seguramente es muy dura para sus intereses. No para los intereses del Perú y de la población, que estaría muy contenta de que eso ocurriera, sino para sus propios intereses. Ahora, yo te pregunto, digamos que el Congreso, en la hipótesis, bueno, casi negada hasta el día de hoy, tenga un acto de desprendimiento, un acto de patriotismo y ante la terrible situación que vive el país, decida renunciar. El problema es, Mario, que se va el Congreso, se convocan elecciones generales, pero tal como están las cosas en este momento, van a ser elegidos precisamente esos candidatos del 0.2% que la población rechaza. Tú hablaste el miércoles pasado de que no tenía que quedarse las cosas así, es decir, que tenía que reformularse la ley electoral para que, digamos, se bajaran los topes y pudiera participar la mayor cantidad de partidos posibles, porque tal vez no están los partidos tradicionales y formales, ese 0.2% de lo que la población rechaza, sino en otras personas, en otro tipo de agrupaciones que por el elevado número de firmas que se pide, aún no pueden postular. Pero ¿qué te parece si de eso hablamos después de esta pausa? Regresamos después de la pausa con el doctor Mario Castillo Freire. Regresamos con El Pueblo Quiere Saber. Estamos con el doctor Mario Castillo Freire hablando sobre la crisis política que aún vive y que por lo visto ya se ha convertido en norma en nuestro país. Mario, estábamos hablando sobre que al final de cuentas, si se va el Congreso, pero se quedan las normas vigentes para la elección, vamos a tener exactamente lo mismo, más de lo mismo. Ya no será Toledo, pero serán esos candidatos de ese 0.2% de partidos políticos que no tienen ninguna credibilidad. ¿Cómo solucionar eso? Bueno, yo creo que, primero, mucho se habló durante tanto tiempo de la necesidad de una ley de partidos políticos, que precisamente el año pasado el Congreso aprobó y se promulgó. Sin embargo, poca gente se ha detenido a analizar si todos los requisitos adicionales a los que existían en virtud de las leyes electorales vigentes en ese entonces y que aún siguen vigentes en cierta forma, todos esos requisitos adicionales para la constitución, para la formación de los partidos políticos, son positivos o negativos. En lo personal pienso que no son positivos para la población. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fundamentalmente si lo que se quiere es, aparte del tema de las firmas, que son alrededor de 130.000 firmas válidas que se necesitan, es decir, con depuraciones y todo, es recolectar más allá de 500.000 de firmas, más allá de esa labor que es una labor titánica, se exige una serie de requisitos administrativos adicionales, desde temas estatutarios hasta temas de comités en infinidad de lugares del Perú, etcétera, que más que favorecer la participación popular, la entorpece. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta algo que es muy importante. La mayor parte de la población que tiene interés en participar en la vida política, en solucionar los problemas nacionales, son personas que no se dedican a la política como modus vivendi. Yo entiendo que un congresista, ¿no es cierto?, o una persona que ha hecho de la política su vida, ¿no es cierto?, puede dedicar todo el tiempo del mundo a la labor de recolección de firmas
o a viajar a todos los lugares a constituir comités y todo lo demás. Eso es posible para alguien que de repente vive, entre comillas, de la actividad política. Pero para los ciudadanos que pueden tener alguna capacidad para renovar la política actual y que se dedican a la actividad privada, sin duda esa labor es una labor prácticamente que se constituye en una misión imposible. Entonces, ¿eso qué genera? Que independientemente de la membresía de los partidos políticos, las personas y los grupos que constituyen o que se constituyen en actores de la política nacional giren fundamentalmente en torno a los mismos. ¿Y eso qué hace? Que independientemente de si siga a Toledo o si se vaya a Toledo, las alternativas del 2004, 2005 o 2006 van a girar en torno a las mismas opciones de siempre. Claro, yo te pregunto, y yo entiendo eso también, es que más o menos la ley de partidos políticos es una ley hecha para que las inquietudes políticas se canalicen dentro de lo que ya existe. Así es decir, si por ejemplo tú quisieras participar en elecciones, te sería pues muy difícil recogerlas tú como persona o un grupo de personas las 130.000 firmas. Entonces la ley lo que dice, bueno, pues si quiere participar en política, que vaya y se meta al APRA, a Acción Popular, al PPC o a cualquiera de esos partidos que ya están constituidos, y entonces ellos tienen una especie de monopolio. Por supuesto que a ti no te van a poner en la primera fila de la lista, sino en la última. Y los que siempre están ahí van a estar en las primeras filas, es decir, van a estar los mismos de siempre, como dices tú. Pero eso me hace a mí reflexionar y pensar que más que nunca es válida la pregunta que ellos mismos no van a poder ni van a tener la voluntad de reformarse, es decir, no van a disolver el Congreso y tampoco van a reformar la ley de partidos políticos porque va en contra de sus propios intereses. Entonces, mucho me temo que la solución legal, digamos, esté entrampada precisamente en la voluntad de esos cuantos. Claro, el problema yo creo que se va a plantear de una manera más seria cuando dentro de pocos meses, cuando venzan los plazos establecidos por la propia ley de partidos políticos, los partidos existentes tengan que revalidar o ratificar, mejor dicho, su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, precisamente cumpliendo con esos requisitos adicionales que la ley exige, no solo para los nuevos, sino para que aquellos que están inscritos cumplan con esos requisitos adicionales. Si no, prácticamente caduca su inscripción. Bueno, pero entonces, digamos que lo hagan. Claro. No, digamos que cumplen con los comités y las firmas y lo que sea. Lo que te trato de decir es que no hay manera que los mismos partidos políticos que han creado esa ley para, digamos, canalizar, como hemos dicho, las inquietudes políticas de los independientes y las personas que tienen valía en este país, vayan precisamente a reformular la ley para que puedan concursar libremente los demás. Entonces estamos en un entrampamiento legal a una situación social que no va por ahí, ¿no? Claro, el problema está en que realmente cualquier modificación en este sentido pasa por el Congreso. Así es, ¿no? Es decir, la labor que se puede realizar desde los medios de prensa, como es este caso, es tratar de influir precisamente ante el Congreso de la República y ante la opinión pública en general para crear una corriente de opinión precisamente en ese sentido. ¿No es una labor, no te parece una labor, digamos, de Don Quijote? Es decir, de estar peleando contra molinos de viento. No lo sé, porque por lo menos... ¿Tanto ilusa? No lo sé, porque por lo menos cuando se dio la ley de partidos políticos, uno de los principales temores que existía entre quienes seguíamos de cerca el tema de la elaboración de esa ley era la posibilidad de que quienes estaban dentro, digamos, entre comillas, del juego político partidario, elevaran considerablemente el número de firmas, cosa que no ocurrió, por ejemplo. Entonces, no todo en este tema puede ser calificado como blanco o negro. Además, hay algo que tiene que tener en cuenta el Congreso de la República, y es que no solamente pueden resguardar los intereses de quienes actualmente forman parte de las organizaciones políticas legales, porque precisamente estarían sellando su propio futuro si es que van de espaldas a la propia opinión pública. O sea, va a llegar un momento en el cual la desesperación de la opinión pública va a ser tan grande que cualquiera que no forme parte del establishment actual precisamente gane las elecciones.
Entonces no ganan nada. Pero ¿cómo tratando de podrían ganar tapar. las elecciones si no pueden postular? Pero es que no todos han dejado o dejan de pasar esa valla. O sea, por más alta que sea la valla, siempre hay alguien que la va a pasar. El que la pase y sea distinto puede ganar las elecciones. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la ventaja para la opinión pública que la valla se baje? Que no porque alguien la pasa por suerte o por tener un esfuerzo inmenso de infraestructura o de dinero, que no tiene la mayoría de gente interesada en participar, necesariamente ese tenga más posibilidades de competir, sino que la ciudadanía tenga más opciones para precisamente vote por la opción que considere más adecuada a sus intereses. Ahora, haciendo, digamos, futurología, se disuelve el Congreso, se bajan las vallas, hay participación, y hay un nuevo presidente y hay un nuevo Congreso. Fíjate tú que eso no necesariamente va a terminar por arreglar la crisis política del país, ni la crisis social, ni la crisis económica, porque yo creo que aquí de lo que se trata no es de personas, sino es de que el Estado está, por ponerlo de alguna manera, enfermo, está mal estructurado, está desarticulado. Es decir, se necesita otro tipo de Estado, otro tipo de administración, otro tipo digamos, de manera de ver la política. Y yo por lo menos no veo que nadie proponga el asunto de fondo, es decir, no se trata de cambiar personas. Sí, pero hay dos cosas. Primero, hay que hacer profundos cambios en el sistema político, como alguna vez lo empezamos a conversar en uno de tus programas. Pero hay que ser realistas, o sea, esos cambios, por más radicales que se introduzcan en el sistema político, si a ese nuevo sistema político le metes como gobernantes a las mismas personas que gobiernan ahora, no vas a conseguir nada. Así es decir, al contrario, vas a tener los vicios más acentuados en un sentido u otro. Pero te das cuenta de lo que estás diciendo, es decir, que para hacer gobernable el Perú, los que están ahora tienen que desaparecer definitivamente. No, eso no tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Precisamente estoy totalmente de acuerdo con eso. Y eso, digamos, es lo que conduce a que lo que uno puede conversar y ver con las personas con las que uno habla aquí, en otros lugares del Perú, a los cuales uno puede ir, es que existe pues una profunda frustración, no solo en torno al presidente. El presidente es tal vez la punta del iceberg. El símbolo. El símbolo de esa frustración. O sea, quien comprenda o quien quiera creer que ese rechazo, ese 6% que tiene el presidente de la República, es solo por el presidente de la República, está profundamente equivocado. Es, además del rechazo al presidente de la República, el rechazo por el funcionamiento del sistema político en su conjunto. Ese es el principal problema. Si no hay cambio profundo de personas y en el propio sistema, yo creo que definitivamente esto no tiene ningún futuro viable. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con las declaraciones de Alan García, que dice que, en otro sentido, o sea, en el sentido inverso de lo que estás diciendo prácticamente, que cualquier cosa que venga después de Toledo será mejor que Toledo? Bueno, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque tengo memoria y me acuerdo de su gobierno. Evidentemente, yo sería muy mezquino, sería profundamente mezquino si dijera que el gobierno de Toledo es peor gobierno que el de Alan García. Estoy absolutamente seguro que hay 18 abismos entre el gobierno de Toledo y el de García. ¿Te parece que siendo el de Toledo malo? El de Alan García fue peor. 1000 veces peor. Es decir, la gente que era estudiante universitario y de nuestra generación, estuvimos condenados a estudiar entre el miedo, el temor de salir a la calle por los atentados terroristas, la sangre que inundaba las calles y los periódicos, y estudiar a oscuras con las limitaciones de un país que no sabíamos si al final iba a ganar la guerra Sendero Luminoso o el MRTA, que se fugaba por los túneles de las cárceles. Entonces, ese país del segundo quinquenio de los 80 jamás puede ser mejor que este, por más mala situación en la que se encuentre. Nunca. De tal manera que sí puede haber algo peor que Toledo. Alan García. Sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces estamos llegando al final del bloque y en resumidas cuentas quiero que hagas una síntesis de cuál podría ser la solución a estas alturas de la crisis, digamos, para superarla. Bueno, yo creo que hay que hacer una revisión en frío del asunto. Muchas veces la vorágine de los acontecimientos precipita el que uno, en general me refiero a los actores de la política y los comentarios políticos en el Perú, trate de buscar una salida de una manera u otra.
Pero lo que creo yo que es inexorable es que las tendencias de la opinión pública se mantengan. Quien tiene la posibilidad de visitar el interior del Perú, como yo lo he tenido, específicamente este último fin de semana, fui invitado a una conferencia precisamente en Puno, y sinceramente allí no hay adeptos del gobierno. Es decir, aquí en Lima se encuentran adeptos del gobierno, pocos, pero hay algunos, está, ¿no es cierto? El error estadístico está en Lima. Sí, pero perdón, allá no hay. Y si los hay, no se atreven a decirlo. Entonces, creo que esa tendencia es inexorable y esa tendencia no llega al 2006. Si llega, va a llegar con el respirador artificial de los partidos políticos de oposición, que yo ya no los llamo de oposición, sino de cogobierno, por esta circunstancia en especial, que van a tratar de mantener vivo a un gobierno que para la opinión pública ya ha muerto. De tal manera que la reflexión que yo haría es precisamente con la mayor tranquilidad y serenidad tratar de buscar una solución seria, ponderada a este problema, siendo consciente que ceñirse a los plazos constitucionales y considerar que eso es inamovible implica una especie de suicidio del propio sistema político. Allí sí, cualquier cosa puede pasar el 2006. Mario, yo te agradezco mucho tu presencia en el programa. Te comprometo para el próximo miércoles. El próximo miércoles para hablar más que de las soluciones coyunturales, de las soluciones estructurales que el país necesita. Muchas gracias. Gracias a ti. Con nosotros será, después de la pausa, estará en el programa la recordada y muy querida conductora de televisión Inés Ormazábal. Regresamos después de la pausa.